Bienvenido a esta videoconferencia organizada por COESPE, Pacto de Toledo y Planes de Pensiones Privados EPSV. Esta videoconferencia se enmarca en la serie de videoconferencias que desde COESPE se realizarán sobre el Pacto de Toledo. Y esta, en especial, versa sobre los planes privados de empresa, las EPSV, entidades de previsión social voluntaria. Hoy contaremos en nuestra videoconferencia con dos personas muy versadas en planes de pensiones privados y en los pactos de Toledo. En primer lugar, hablará Jon Gorrotxategi, pensionista de 70 años, participante en la lucha desde su inicio en la plataforma del pueblo de Zarauz y forma parte de la comisión de organización de la plataforma de Guipúzcoa. Es economista heterodoxo en defensa del desarrollo. Una escuela representada por teóricos como Kaldor y Myrdal. Una línea antagónica con los que propugnan la mayoría de los economistas de los medios de comunicación. Esta escuela que comparte Jon defiende la creación de la riqueza sin dañar la naturaleza y su reparto equitativo, así como el papel del Estado en la economía. Ahora Jon está abordando la cuestión de los futuros efectos del plan de recuperación y transformación del gobierno en el PIB. Un análisis de cómo repercutirán las políticas generales en las pensiones y en los salarios. Hoy está aquí para tratar los acuerdos de la Comisión del Pacto de Toledo. El segundo ponente será Juan Enrique Elúa. Es miembro del movimiento de pensionistas de Vizcaya y tras 40 años de celador y técnico de rayos en el hospital de Basurto, fue uno de los pocos que criticó las entidades de previsión social voluntaria, EPSV, desde su implantación en 2005 en Oxa, Texas. Durante la videoconferencia los micrófonos permanecerán cerrados. Las preguntas se han de hacer a través del chat. Dichas preguntas se le harán llegar a los ponentes por bloque de acuerdo al tema en cuestión. Y ahora, sin más dilación, comenzará su intervención Jon. Cuando quieras, Jon. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a COESPE por la invitación, pero sobre todo quisiera agradecer a COESPE por su labor, por el trabajo que está haciendo, por su firmeza en defender las pensiones públicas dignas. Y entro a hablar del Pacto de Toledo y sus recomendaciones, pero para hablar del Pacto de Toledo y sus recomendaciones tengo que referirme inevitablemente a la pandemia. Os voy a decir por qué. Porque el colapso económico derivado de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero el Pacto de Toledo no ha aprendido de ellas. Os lo explico. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? En primer lugar, que los mercados no han funcionado y que el gobierno, que es el único que nos podría rescatar a los pensionistas y que reconoce en el Pacto de Toledo que las pensiones públicas pueden mantenerse, en vez de rescatar las pensiones públicas, propone ponerlas en manos del mercado. Segundo, hemos aprendido que cuáles son las cosas esenciales de la vida, como la salud, las pensiones, la enseñanza, el bienestar, que deben de estar garantizadas por el Estado. Porque si no se garantizan las cosas básicas por el Estado, en la próxima tampoco tendremos mascarillas y sí mucha pobreza, como ahora. En tercer lugar, todos hemos aprendido, que para tener una buena sanidad o buenas pensiones hay que invertir todos los años en ello y no vaciar la hucha. Y esto se sostiene creando empleo, mejorando la productividad y los salarios, la sana competencia y la innovación. Y por último hemos aprendido, la cuarta, que los factores de la crisis nos afectan a todos y que entre todos debemos de salir adelante.
Es decir, con más democracia y más acuerdos. Y esto se hace con reformas políticas y políticas de reparto de la riqueza. Pues bien, en este contexto, el Pacto de Toledo ha actuado y está actuando en dirección contraria. No ha contado con los pensionistas para hacer las recomendaciones y sigue reafirmándose en las leyes del 2011 y 2013, en vez de invertir en pensiones. Bien, ¿y esto qué supone? En primer lugar, las prestaciones se están recortando año tras año, también ahora se están recortando, y esto supondrá un recorte solamente por la forma de calcular la pensión de la cotización de un 25% en su recorte. Segundo, se está alargando la vida laboral de 65 a 67 años ahora mismo. Otro recorte de la pensión, pero más grave aún, porque afecta también al empleo juvenil. Además, las jubilaciones anticipadas y forzosas las castigan sin compasión para los mayores. Otro hachazo. Y por último, el periodo de cálculo de las pensiones que la han alargado y que no sea de 15 años, hace que se castigue a las mujeres especialmente, porque la carrera de cotizaciones de las mujeres en general son más cortas. Bueno, dicho esto, que el Pacto de Toledo no habla de esto, sino que lo revalida al no hablar de ello, y eso está en marcha, veamos lo que dice las recomendaciones ahora. Dicen, en primer lugar, que hay que defender el sistema público de pensiones. Bien, ¿pero cuál? Porque hay muchos sistemas públicos de pensiones. Por ejemplo, el sistema público de pensiones anglosajón no tiene nada que ver con el de aquí, ni el americano. El sistema público de americano representa más del 50% de la población y el francés un 3% en pensión pública, todo lo demás es privada. En el francés es un 3% de privada y todo lo demás es pública. ¿Qué es lo que defiende el pacto o a qué le abre las puertas el pacto? Al tema de las pensiones de empleo privadas, ahorro por capitalización individual, que después Juanen os lo explicará mucho mejor que yo. Lo que sí quiero decir es que ellos lo que tienen que hacer es pasar el dinero que es de la pública a la pensión de empleo, porque no hay dinero para poder hacer pensiones de empleo. No hay dinero, los trabajadores no tienen dinero y la patronal no quiere soltar un duro. Tened en cuenta que las pensiones privadas se hicieron en la época del boom, y en la época del boom había trabajadores que tenían dinero para ahorrar, pero a partir de ahora, en los próximos 10 años, ya veremos lo que va a pasar. En segundo lugar, dicen las recomendaciones que se separan las fuentes de financiación de la seguridad social y se traspasan los gastos impropios al presupuesto. Bueno, en principio, encantados, ¿no? Parece que las cosas están bien. Admiten, ellos dicen, que la separación es una cosa que la venían defendiendo desde 1955, hace 25 años. Y la pregunta nuestra es, ¿y por qué no lo separaron antes? Si están defendiéndolo desde hace 25 y ahora lo separan. Es que todo tiene trampa. Mira, no lo hicieron porque querían utilizar las cotizaciones para otros servicios, para otros menesteres. Y se utilizaron cotizaciones para hacer otras cosas. Como ahora lo que no quieren es que el presupuesto vaya a las pensiones, ahora es cuando hacen la separación. De hecho, utilizaron las cotizaciones a tal nivel que en la actualidad el Estado debe a la Seguridad Social 141.000 millones de euros, que tampoco se los va a traspasar, para que sepáis. Bueno, ahora dicen que se van a comportar, ahora van a hacer las cosas bien y que las cotizaciones solo serán fuente para las pensiones contributivas. Y nos preguntamos, ¿ahora separan las fuentes de verdad? Sí. Y dicen, pero si hubiera que conseguir aportaciones para las pensiones ya los conseguiríamos. Pero en el punto 2 dicen concretamente que toda su vida para garantizar el poder adquisitivo será financiada solo por la seguridad social. Es decir, no se puede utilizar el presupuesto para apoyar las pensiones si fuera necesario.
dicen, por otro lado, que los gastos impropios irán al presupuesto. Bienvenido sea. Son 23.000 millones. Como el déficit de la Seguridad Social son 20.000 millones, fenómeno. La Seguridad Social ya no tiene problemas. E incluso dicen que no hay problema de sostenibilidad. Y lo dicen ahora. Ahora que lo van a privatizar, dicen que no hay un problema de sostenibilidad. Entonces, ¿para qué lo privatizan? Si no se entiende. ¿Cuál es el tema? El tema es que ellos lo que no quieren es que haya impuestos para hacer frente a situaciones críticas, como puede ser una crisis, y que las pensiones necesitarían un apoyo. Quieren separarlo para así decirle a los pensionistas, ¿veis? Aquí no hay dinero. Si hay dinero para la Casa Real o si hay dinero para otras cosas, ¿no? Ya sabéis, para los militares, para lo que sea, pero no hay dinero para los pensionistas. En tercer lugar, sobre el incremento o la subida del IPC, ¿qué dice el acuerdo? Dice que la voluntad que tiene es de defender el poder adquisitivo por ley. Muy bien. Pero cuidando el equilibrio financiero, y va unido. ¿Qué significa esto? Que sí, que defenderán el poder adquisitivo siempre que haya dinero. Eso quiere decir que haya equilibrio financiero. O sea, no lo separan. No. Usted suba el IPC, porque si nos quitan el IPC, lo que están haciendo es quitarnos poder adquisitivo, el derecho que tenemos. Porque el IPC lo estamos perdiendo con la subida de los precios. Evidentemente. Bueno. Hay un teórico, que es un teórico que es de comisiones obreras concretamente, que ayer mismo sacó en el Facebook, lo cogí ayer como anécdota, ¿no? Que dice que el Pacto de Toledo garantiza la subida de la pensión conforme al IPC. Pero el Pacto de Toledo no dice eso. Si leéis el punto 2, lo que dice es que defenderán el poder adquisitivo, no dice todos los años, no dice garantizado por ley, pero dice que el mejor mecanismo para defender el poder adquisitivo sería el IPC. Bien, ¿qué sería? Si lo va a ser, ya veremos. Y además, el Pacto de Toledo, después de decir eso, dice que respecto al IPC, respecto a este mecanismo, no hay suficiente consenso en el Pacto de Toledo. O sea que, en realidad, el Pacto de Toledo es una tensión entre unos sectores y otros sectores, y no han llegado ni siquiera al acuerdo tan mínimo que sería subir el IPC con garantías todos los años. Por lo cual nos tienen a todos los jubilados pendientes todos los años de tener que ir defendiendo nuestro IPC. Así de injusta es la vida. Después, el cuarto punto. Ya sabéis que el sistema de pensiones se basa en el principio de tanto cotizas, tanto recibes. Hay quien lo cuestiona, pero ese es el sistema que defendemos. COESPE lo defiende, lo defendemos. Ahora bien, ¿por qué? Se basa en un baremo de sueldos, y los sueldos son diferentes. Y entonces también las pensiones son diferentes, en proporciones diferentes. Pero las pensiones a su vez tienen un punto débil, que es que las pensiones mínimas son de miseria. Y hay que decirlo. Ahora bien, las pensiones bajas se pueden solucionar, tienen solución. Simplemente hay que subirlas. También se puede defender una renta básica universal y complementaria para que los que no lleguen a esta cifra. Pero siempre tiene que ser complementaria, porque nosotros defendemos el sistema público de pensiones porque es el más rentable y el más garantista, porque tiene el aval del Estado, no las pensiones privadas. Bien. Las cotizaciones, siguiente idea, son impuestos, en parte, pero son diferentes que los impuestos, porque las cotizaciones tienen un origen y un destino. La cotización tiene como destino la pensión, mientras que los impuestos no tienen ningún destino. Es el gobierno quien decide qué destino tienen. Por lo tanto, nosotros sí deberíamos de defender que las cotizaciones se lleven a pensiones,
como se garantice que vaya a pensiones, no a otras cosas. Ahora bien, tener en cuenta, cuando ellos dicen que las cotizaciones pueden fracasar, si fracasan las cotizaciones es porque ha fracasado el Estado en un montón de cuestiones. Porque con salarios dignos, con empleo, con políticas de pleno empleo y salarios dignos, las pensiones estarían, y con las cotizaciones que se recibirían, las pensiones están totalmente garantizadas, hoy y en el futuro. Es decir, si no hay dinero para pensiones en el futuro con las cotizaciones, es que la cosa es muchísimo más grave que el tema de las pensiones. No sé si me explico. Muchísimo más grave. Y no se puede fracasar, y el Estado no puede fracasar en el tema del desarrollo económico de los próximos 10 años. No debe de fracasar. Ese es el tema. Dos cuestiones para ya hacer la conclusión final, pero dos cuestiones previas que sí me gustaría que a ver si cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero que yo creo que es conveniente tenerlas claras. Uno, debemos de defender todas las pensiones, las altas y las bajas. Eso es importante, todas. Porque si no defendemos todas las pensiones, el movimiento se nos divide y no es bueno. Hay que defenderlas todas. Y especialmente las de las mujeres y los sectores más precarizados. Es decir, hay que defender tanto el IPC como una pensión mínima digna. Porque la diferencia entre ambas y la pensión mínima digna son 1.000 euros, por ejemplo, y la máxima es 2.600 o 2.500, esa diferencia no es abusiva. Tener en cuenta que en los salarios hay diferencias de 50 veces el salario de un trabajador y de un ejecutivo, hasta 50 veces. Eso sí que es abusivo. Lo que sí debemos de oponernos en todo caso son a las pensiones de capital, que no son estas que hablamos. Las pensiones de capital son las que las empresas pagan a los ejecutivos a base de darles X cantidades de millones para su pensión. Eso hay que combatirlo y declararlo e informar de ese tema. También hay que combatir y hay que plantear que los sueldos deben de ser regulados. Los sueldos privados, los públicos no quiero ni decirlo, pero también los privados, como se hizo en Suiza. Es decir, que no haya esas diferencias entre sueldos elevados y sueldos bajos. Y por último, hay que defender que haya un sistema impositivo que eleve los impuestos de los más ricos, que es otro de los fallos que tiene el sistema. Y yo con esto quiero terminar como tratando de hacer una valoración global del Pacto de Toledo, ¿no? Y hay dos ideas que me gustaría que os quedaseis, ¿no? Y otra es la idea de inestabilidad. O sea, cuando penséis en el Pacto de Toledo, pensar en privatización, inestabilidad. ¿Por qué? Primero, porque las recomendaciones nacen de un acuerdo entre algunos sectores populares, no todos, la socialdemocracia y los liberales, y sus resultados son fruto de ese acuerdo. Y se ve en el acuerdo, si lo leéis, que hay muchos puntos que quedan sin entretejer, quedan como en el aire. Y eso es muy complicado de coserlo al tiempo. En segundo lugar, al ser un acuerdo inestable, que en parte es gracias a nuestra lucha, porque no pueden ser demasiado descarados, pero quieren continuar en esa línea, y por las dificultades que tiene el ponerlo en marcha, pero muchas dificultades, en otros países, ha habido países que han fracasado este tema, o sea que con lo cual, no penséis que esto es fácil, Su plan consiste en pasar 140.000 millones de pensiones públicas a que sean de empleo, privadas, individualizadas. Y ahí hay un gap de varios años, de 5, 10 años o 15, en los que necesitan dinero para darles a los mayores para que los jóvenes puedan ahorrar para sí mismos. Pero es que los jóvenes necesitan dinero para poder ahorrar para sí mismos, que no hay. Que no hay. Entonces, esto va a ser más complicado de lo que ellos mismos se piensan, ¿no? Y en tercer lugar, esos son los dos rasgos, privatización e inestabilidad. Y tercer rasgo, que hay posibilidad todavía de hacer que no sea aplicado y que fracase. Y que nuestra labor es lograrlo, trabajar por ello. Y que hay que ser positivo y que se puede conseguir. Cuando se ven las cosas como hoy, parece que no se puede.
pero os lo digo, nunca se puede nada hasta que se puede. Eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Y termino enseguida ya. Voy al segundo punto, que es mucho más corto, pero a mí me parece importante porque yo aquí no vengo a dar una conferencia, una charla, o sea, no, yo aquí vengo a trabajar con vosotros. Es decir, yo creo que las conferencias, nosotros no nos quedamos en conferencias, nosotros tenemos que trabajar, luchar, no influenciar, porque si no las palabras no valen para nada. Entonces, ¿cómo podemos ganar esta batalla? Y os voy a dar 3 ideas claves, en mi opinión también, siempre en mi opinión, que, bueno, que podéis tener otras opiniones, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es la mía. Mira, en esta batalla hay que tener en cuenta 3 cuestiones, 3. Las ideas, la fuerza y la unidad. 3 factores, ideas, fuerza y unidad. En primer lugar, para poder avanzar en nuestro trabajo, hay que tener ideas claras, plantear mejoras y estrategias realizables y de avance. Sean estrategias realizables y de avance. Y algunas ideas claras que son importantes tenerlas en cuenta son las siguientes. Ellos son rentistas. Es decir, ¿qué quiere decir rentistas? Ellos lo único que buscan es sacarles beneficio a los 140.000 millones de euros que aportan los trabajadores. Sacarle rentabilidad a eso, es lo que ellos quieren, ¿no? Segundo, hay que defender a todos los pensionistas, que os he dicho antes, y sobre todo a mujeres y jóvenes, que serán los más perjudicados en la reforma de las pensiones. En tercer lugar, hay que exigir que los beneficios fiscales públicos deben orientarse a las pensiones públicas, no a las de empleo o a las particulares, porque tales beneficios fiscales son producto de los impuestos que todos nosotros pagamos. Son públicos, son nuestros. No pueden ir después a un sector, aunque sea de la clase obrera, a un sector o a otro sector. Es para todos. En cuarto lugar, al gobierno hay que decirle que las recomendaciones solo van a complicar su gestión, solo le van a complicar su gestión y crear más precariedad. Por lo tanto, hay que pedirle que defienda lo que hay, que lo que hay funciona, que lo defienda, no que lo quite y que mejore las pensiones mínimas y las precarias. Nosotros queremos instituciones como el gobierno que tengan éxito, pero para que ellos tengan éxito tienen que defender a la ciudadanía. Lo que no puede ser es que pretendan tener éxito yendo en contra de los pensionistas, ¿no? El primer punto era ideas claras. Segundo, necesitamos fuerza y constancia. Sin ideas claras no hay fuerza. No hay fuerza sin ideas. Y COESPE las tiene. Porque el programa de COESPE está muy bien, va en esa dirección. ¿La fuerza qué es? La fuerza es la calle, las redes, las charlas, las reuniones, las plataformas, los contactos, el apoyo mutuo y sobre todo la unidad, con mayúscula. Y sobre todo la unidad entre todos. Y en tercer lugar, hablo sobre la unidad. A ver, la unidad solo puede venir de entender que no todos pensamos igual. ¿De acuerdo? Porque unirse con el que te entiendes, eso no es unidad, eso es fácil. El problema es unirse con el que en principio no te entiendes. Y que son pensionistas también, ¿no? La unidad nace del diálogo y de la humildad para evitar protagonismos. En primer lugar, diálogo, hablar entre nosotros, ser positivos. Segundo, si avanzamos en el diálogo entre todos nosotros, ahora mismo estamos hablando Guipúzcoa y un montón de provincias, ¿no? O sea, estamos hablando. Pues aparte del diálogo, necesitamos confianza entre nosotros, entre diferentes, entre personas diferentes. Y en tercer lugar, necesitaríamos, y eso sería el último paso, pequeños acuerdos entre todos nosotros. No sobre lo que yo pienso o tú piensas, sino entre algo que entre los dos pensamos en común y estamos de acuerdo. Algunos dicen que el Pacto de Toledo es la unidad. Yo hablo de otra unidad. La unidad que vaya a defender con claridad la dignidad de los pensionistas, no la unidad con gente que no quiere las pensiones públicas. Y por último, termino,
Vivimos momentos de inestabilidad y de cambio. La realidad está obligando al gobierno a negociar y buscar acuerdos plurales frente a la confrontación y a la vuelta al pasado. Pero aún este gobierno está muy verde. Este gobierno está muy verde. Le falta mucho. Nosotras y nosotros tenemos que empujar, no con el enfrentamiento, pero sí con la presión y la exigencia de que se reparta la riqueza, sin mordazas, sin más regalos a los ricos. Es la hora de la gente y, cómo no, es la hora también de los pensionistas organizados en la COESPE. Eso es todo.